Bien, la palabra entonces de autoridades que participaron hoy y organizaron además esta actividad en la ciudad de Ramírez. Y ya está con nosotros el doctor Diego Dagnino, pediatra. Se me vino abajo. Ahí está. Me estoy hundiendo. Ahí está. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy Gusto bien. de verte. Cada vez más abajo. Mirá, yo siempre digo que pensar que yo empecé tan abajo y seguí bajando. Era una cuestión del fuelle nomás. Tal cual. Bienvenido, un gusto, tanto como siempre, tiempo, encantado. doctor. Lástima que siempre te invitamos cuando hay algún problema, algún brote o la bacteria esta que tanto está preocupando a la población, ¿no? Sí, pero bueno, la idea es llevar un poco de tranquilidad, en realidad, a la población, sobre todo a los papás. Hay un poquito de histeria ya con esto, ¿no? Sí. Estamos quizá preocupándonos demasiado, pero claro, lamentablemente en esta jornada se elevó a 10 ya el número de personas fallecidas, entonces vale la pena volver a explicar quizá cosas que ya la gente sabe, pero que nunca está de más. Totalmente, sí, es la verdad que hay tanta circulación de información que como que se potencia, se amplifica, ¿no? Pero es una bacteria que es muy común para nosotros en nuestra práctica diaria. Nosotros vemos infecciones por estreptococo todos los días. Es el mismo estreptococo de siempre, no sufrió ni una mutación, no es más agresivo que antes, nada. Es lo mismo aparentemente que son las cepas que circulan en la Argentina, tienen un apellido, un doble apellido. Claro. Las M1 y la M3 sí. Encontraron M1 en el Malbrán y aparentemente no tienen ninguna diferencia con las que circulan habitualmente. La enfermedad invasiva por estreptococo existe, no es muy común, hay bacterias que son más agresivas, se da más seguido cuando hay coinfección con algunos virus. Está bien claro el caso de la varicela, que es tal vez en los casos en los que en la pediatría tenemos más alerta. Peleamos todo el tiempo cuando tenemos chiquitos con varicela y que va a empezar a ver en esta época porque es clásico en la primavera, con la cuestión cultural de no bañar a los chicos con varicela y esa historia que favorece las infecciones, y por el rascado los chicos lesionan la piel y favorecen las infecciones, y la puerta de entrada de la piel es la más común de infección invasiva. En realidad la faringitis con placas, si bien cuando son bacterianas casi siempre son por estreptopiógenes, por estreptococo beta hemolítico de grupo A, como se los clasifica también según la clasificación de Lansfield. Estos bichitos, cuando las anginas con placas son por bacterias, que no siempre lo son, pero cuando son por bacterias casi siempre son por estreptococo piógenes. Así que puede ser que en combinación con varicela o con la influenza también, que llegó un poco tarde este año. En este caso, los chiquitos, los primeros fallecidos en Buenos Aires, de los 5, 3 tenían coinfección con influenza A. Y la gripe es un virus muy agresivo sobre la vía aérea, y estos chiquitos tuvieron también un comportamiento que tampoco es tan común con el estreptococo piógenes, porque todos tuvieron neumonía con derrame. Esto lo vimos sí con estreptococos, pero con el neumonía, con el que nosotros decimos neumococo, con ese que tenemos vacuna, y con estafilococos, que es otra bacteria que también infecta y coloniza habitualmente la piel y la nariz. En la epidemia del 2009 muchos chiquitos tenían neumonías con derrame, pero no era tan común con estreptopiógenes, que sin embargo se veía. La verdad es que es un comportamiento, o sea, la enfermedad invasiva existe, es de muy baja incidencia. Ahora hubo la casualidad, tal vez, un poco lo que vos decías, este año fue particularmente frío y hay circulación de virus respiratorios agresivos todavía, sincicial respiratorio, virus de influenza B, que todavía enferman mucho la vía aérea de los chicos, y tal vez esta coinfección y esta cuestión epidemiológica ambiental por la cuestión climática haya hecho que en esta época que circulan más estreptococos, porque la infección por estreptococo es muy común en primavera y en otoño, haya sido una combinación entre virus y bacterias que favorece esta expresión. Pero la verdad es que
no es un aumento significativo del número de enfermedades invasivas por estreptococo. Se llama invasiva cuando uno encuentra el germen en lugares que normalmente no debe haber gérmenes. Por eso no se declaró la epidemia, porque no estamos ni cerca de una epidemia. Claro, exactamente. Claro, sí. Doctor, ¿y ustedes han notado un aumento de las consultas en este último tiempo? Usted sigue trabajando en el San Roque todavía en Paraná, ¿no? Sí, sí. Yo en el San Roque en Paraná estoy un poco sesgado porque hago exclusivamente neumonología, yo no hago demanda espontánea. Sí, sí. Pero los chicos que hacen demanda espontánea están saturados, sí, claro. Las guardias están saturadas. Claro. En todos los hospitales de la zona me contaban gente que en los fines de semana ha tenido que viajar, gente de Nogoyá, el lunes o martes me contaban que el domingo no podían encontrar, o sea, tenían tanto tiempo de espera en el hospital de Nogoyá que tuvieron que ir a hacerse atender a una salita por la zona porque no podían esperar tanto tiempo. Y es peor a veces porque en los hospitales también circulan virus, bacterias. Y los virus circulan, exactamente, seguro. Es más fácil contagiarse ahí. Sí. Pero sí, la verdad que hay preocupación, pero la verdad que tenemos que tomarlo como una infección. O sea, ¿cuáles son las pautas de alarma para ponerlo en claro? Claro. Pacientito que empieza con fiebre de golpe, con dolor de garganta, con ganglios, con vómitos o con dolor de panza, con manchitas en la piel o manchitas en el paladar. Ese paciente, sobre todo, si es mayor de 3 años o si va a la guardería, si es menor de 3 pero va a la guardería, y sobre todo, si no tiene resfrío, si no tiene moco, si no tiene conjuntivitis, si no tiene tos, catarro, porque esas no son manifestaciones comunes del estreptococo y es más fácil que un chico con esas condiciones, muchos mocos, conjuntivitis, tenga un virus y no esta bacteria. Pero un nene más grande, ya les digo, de más de 2 o 3 años, que se presenta con dolor de garganta de golpe, con fiebre, ese chico tiene que consultar. Está muy bien y tenemos medios diagnósticos para descartar esta infección por Streptococcus pyogenes, que es ideal usarlos en combinación, se toman fácilmente sin dolor con un hisopo sacando saliva o material purulento de las amígdalas de los chicos o del fondo de la garganta, y se hace 2 técnicas, un test rápido que es muy útil cuando da positivo porque tiene una sensibilidad muy alta, o sea, el positivo es positivo, pero el negativo tiene una alta incidencia de falsos negativos, casi 1 de cada 4 puede ser falsos negativos, o sea, dar negativo, pero no ser negativo de verdad. Por eso es rápido, en una hora se tiene el resultado. Sí, en menos a veces. O sea, la técnica en realidad es una cuestión operativa de los laboratorios, porque en realidad la técnica está en un ratito, es una especie, es una burrada, los bioquímicos me van a odiar por lo que digo, pero es una especie de EVA-test, de esos test de embarazos que se hacen en casa, que uno los tiene en 5 minutos. Bueno, la técnica es una especie de eso. Pero a veces, obviamente, la organización del trabajo dentro del laboratorio obliga a que, como se trabaja en serie y hay muchos pacientes, el estudio, pero siempre está en ese rato, 1 hora, 1 hora y media. Si uno lo hace a la mañana, está a la mañana; si lo hace a la tarde, está a la tarde. Pero si da negativo, es útil la combinación con el cultivo. Es decir, esperar los 2 días para ver uno después, en función del paciente que tiene, decidirá si esos 2 días los esperamos con tratamiento antibiótico o sin tratamiento antibiótico. Pero el negativo hay que confirmarlo con el cultivo, porque el cultivo, si da negativo, es negativo. Bien. Diego, te quiero aprovechar para consultarte, hay muchas mamás que nos están viendo y que han retirado una vez que el resultado dio positivo, porque ha habido casos en Ramírez también, han ido inmediatamente a retirar a sus hijos. Pero casos positivos tenemos todas las semanas. Claro. Porque anginas con placas, lo que pasa que tenemos... por esta psicosis que se ha creado, muchas mamás están retirando a los hijos de la escuela. ¿Están haciendo bien de todas maneras? Por el contagio, ¿no? El estreptococo puede contagiarse a los contactos cercanos, es decir, las personas que están más de 4 o 5 días con nosotros, más de 4 horas por día, puede contagiarse. Un 30% de los contactos cercanos puede contagiarse. Vale para la familia. ¿Por la tos, el estornudo? Claro, exacto. Y por el contacto directo y por secreciones respiratorias. ¿Por compartir elementos como toallas también, por ejemplo? Más que nada lo que tenga que ver con la secreción nasal, la saliva, la tos. Bien. Que uno hace así, me das la mano a mí y después te doy la mano. Claro. Por eso es importante las medidas locales en casa, el alcohol en gel, tener eso.
Cuando yo tengo un test positivo, está bien la evicción escolar, o sea, separar al chico de los contactos, por lo menos hasta haber cumplido 24 horas o 3 dosis de antibiótico. En ese caso ya se considera que el riesgo de infección, de contagio en realidad es muy bajo y los chicos pueden volver a la escuela. Bien, bien. ¿Y se cura con penicilina, con la vieja y querida penicilina que nos han dado desde chico a todos? El Streptococcus pyogenes es una de las pocas bacterias, son 4 o 5 contadas con los dedos, que siguen siendo sensibles a la penicilina. Cuando se descubrió la penicilina en la década del 50, casi todas las bacterias eran sensibles a la penicilina. Claro. Y en los libros de historia de la medicina, la primera infección por penicilina tratada en un paciente fue un policía de San Francisco herido de bala, que tenía una infección, como decía recién Mauro, se la conoce en algún lugar la bacteria come carne porque una de las infecciones que da graves es una que se llama fascitis necrotizante, que provoca una gran lesión en el músculo, en los tejidos blandos. Y este policía tenía, y lo trataron con una dosis de penicilina, 100.000 unidades, que es la dosis para un chico de 2 kilos hoy. O sea, una dosis insignificante, mínima. Y se usó tanto, que hoy realmente casi todas las bacterias son resistentes a la penicilina. Pero el Streptococcus pyogenes sigue siendo una de las poquitas contadas con los dedos de una sola mano que es sensible a la peni. Sí. Lo confirmó también, el Malbrán hoy también, porque se cura con antibióticos, o sea que es la misma bacteria de siempre. La penicilina hay que darla lejos de las comidas, es un poco fulera en el gusto, también es una opción usar amoxicilina, es una opción. Y también en los alérgicos usar, como todas las infecciones con alérgicos a la penicilina, eritromicina, claritromicina o acitromicina, que son de la familia de los macrólidos, que son las opciones en los alérgicos. Seguro. Pero son antibióticos de los que usamos todos los días, que hay disponibles en los hospitales. Y que son bastante baratos, bastante accesibles también. Claro, sí, por eso te digo, hay que ver la disponibilidad, pero digamos, son distribuidos gratuitamente en los hospitales por el plan Remediar, o sea, hay recursos como para enfrentar la infección, no es que hay que usar antibióticos estrafalarios o difíciles de conseguir. Para cerrar, algo más con respecto a la prevención, cómo evitar la Sociedad Argentina de Pediatría. Usted forma parte también de la Sociedad Argentina de Pediatría. La semana pasada dio a conocer algunas recomendaciones que en realidad son las mismas de siempre, ¿no? Lavarse bien las manos, tratar de no compartir elementos, toser en el pliegue del codo. Es lo mismo que venimos repitiendo siempre. Siempre teniendo cuidado en, ya te digo, el contacto, volver al alcohol en gel, como habíamos aprendido en la epidemia de la gripe A. Si hay alguien enfermo, consultar. En cuanto a los chicos, la infección por streptopiógenes es muy rara en chicos chiquititos de menos de 2 años, es muy rara. Por más que a veces se vean lesiones que parecen placas, es bajísimo el índice, salvo que haya enfermos en la familia por estreptococo, haya portadores en la familia de estreptococo, o los chicos vayan a la guardería, que a veces conviven o están cerquita de nenes más grandes. Esos son factores de riesgo, pero en la recomendación de la Sociedad de Pediatría también decía esto que hablamos un poquito recién. Si el chico tiene síntomas que son sugestivos de una infección estreptocóxica, fiebre súbita, que inicia rápido, dolor de garganta, ganglios, brote en la piel, que son brote finito con puntitos rojitos, cualquier brote para salir de la duda, puntitos rojos en el paladar, dolor de panza, vómitos, y que no haya resfrío, eso es muy importante, sin mocos en la nariz, sin conjuntivitis, sin estornudos, sin tos, con más de 3 años, ese chico debe estudiarse, por las dudas. ¿Por qué murieron 2 personas grandes? Una de 77 y otra también, una persona mayor. De hecho, la enfermedad invasiva por estreptococo, si bien es poco frecuente, es más mortal en los adultos. Porque los adultos no estamos exentos, porque esta bacteria se comporta mal. La bacteria tiene 2 puntos de riesgo de infección invasiva. Uno es la puerta de entrada, que es sobre todo las lesiones quirúrgicas infectadas, la posvaricela. Y en cuanto a la virulencia del germen propio, esta bacteria tiene la capacidad de fabricar toxinas.
O sea, fabrica unos productos que libera a través de su pared, que se los conoce como exotoxinas, que tienen diferentes efectos. Por ejemplo, las bacterias, cuando yo tengo una faringitis con placas y tengo escarlatina, me broto, ese brote es por una toxina que fabrica la bacteria. No es que la bacteria está, claro, la toxina viaja cuando yo tengo escarlatina. A veces estas toxinas provocan fallas en los órganos, provocan manifestaciones tipo shock séptico, y esas alteraciones favorecen la diseminación del germen por la sangre. Una de las cosas que se pensaba es que era una mutación que fabricaba una toxina diferente o más peligrosa o más agresiva, que hasta ahora no se ha podido detectar eso, no se ha podido confirmar. Lo que se ha encontrado que son bacterias de las que vemos siempre. Pero las bacterias en ocasiones tienen posibilidades de fabricar esas toxinas. En esa situación, herida, lastimadura de piel, herida quirúrgica, los adultos pueden sufrir enfermedad invasiva por estrepto como los chicos, y es más mortal en los adultos. Estamos hablando de una mortalidad del 10%, claro, y en los chicos un poco menos. Gracias como siempre por esa enorme capacidad docente que tiene el doctor Dagnino, por habernos explicado tan claramente y habernos llevado un poco de tranquilidad también. Sí, definitivamente hay que estar alerta, consultar cuando hace falta, y tampoco, ya les digo, por suerte tenemos medios de diagnóstico que son no dolorosos, económicos, accesibles, y entonces no tiene sentido tampoco quedarse con la duda. Un paciente que cumple las características de riesgo, consultar y estudiarse. Gracias, Diego, un gusto. No, por favor, muchísimas gracias por la visita. Venimos enseguida, no se vaya.